noches, ahora sí, oficialmente, bienvenidas, bienvenidos. El plenario de hoy va a estar a cargo de Daniel Weisbrot. Creo que a esta altura todos lo conocemos. Él es un habitué de nuestros plenarios, a veces con presentaciones, y sé que por YouTube sigue a casi todos los plenarios. Así que, Dani, bienvenido nuevamente al colegio. Voy a presentar el título y después voy a contar un poquitito acerca de Dani. El título del plenario es, bueno, y ahora que temblores del psicoanálisis y narrativas estalladas en la tercera década del siglo XXI. Daniel Weisbrot es psicoanalista y escritor, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, institución de la que ha sido presidente en 2 oportunidades. Es autor, entre otros libros, de La alienación del analista y más de un otro. Es co-compilador de los libros Clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales, La experiencia argentina, y el libro Familias y parejas. Su último libro es Parejas en análisis, 12 historias de la clínica. Como escritor ha publicado 2 novelas, la última se titula La vida que cuenta. Es docente titular de la Cátedra de Escritura en la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo y profesor invitado en la Maestría de Familia y Pareja de USAM Aptedo. Bueno, hasta aquí la presentación de Dani. La modalidad creo que todos la conocen. Primero va a dar su disertación y después va a haber un espacio de intercambio en donde pueden levantar la mano, y también quienes quieran usar el chat para intervenir o hacer preguntas, lo pueden hacer. Iremos intercalando ambos formatos. Así que bueno, Dani, cuando quieras. Bueno, buenas noches. Una alegría estar acá. Siempre agradezco la invitación porque me encanta la idea de poder compartir y debatir ideas con ustedes en este ámbito. Cuando Dani leía el título, me empecé a reír porque hace unos 20 minutos yo me dije a mí mismo, ¿y ahora qué? Porque se me había cortado la luz en casa, así que tuve que salir volando a la casa de uno de mis hijos que aquí me recibió para poder dar esta charla. Otra que temblores, no del psicoanálisis, pero sí de la realidad. Bueno, creo que vamos a poder ir dialogando. Estuve escuchando también la conferencia de Yago de la semana pasada y me parece que mi texto va a dialogar un poco con él también y con ese texto, ¿no? Bueno, ¿de qué estará hecho el mañana? Eso se interrogaba Víctor Hugo en uno de los poemas de los Cantos del Crepúsculo. Decía, espectro siempre oculto que al lado nos sigue. Esa interrogación fue el punto de partida del encuentro entre Elisabeth Rudinesco y Jacques Derrida, que conocimos en ese tan precioso libro, ¿Y mañana qué?, publicado en el despuntar del nuevo siglo. Y a pesar de que el milenio apenas amanecía, ellos sentían que tanto en las ideas como en las cosas, en la sociedad como en el individuo, hoy todo se halla en estado crepuscular. Entonces, se trataba de una tenue luz que iluminaba el final
del día que se iba, el comienzo de una profunda noche. Tan profunda que el mundo se aterrorizaba por la llegada del milenio y el fantasma del I2K, no sé si se acuerdan del I2K, ensombrecía el futuro próximo. Se trataba del temido error del milenio, una falla en el software que iba a ser causada por la costumbre que habían adoptado los programadores de omitir la centuria en el año para el almacenamiento de las fechas, asumiendo que el software solo funcionaría durante los años cuyos números comenzaban con 1900 y pico. El temor consistía en que los sistemas informáticos pudieran fallar y provocar el caos, el tan aterrorizante caos informático, un efecto en cascada que haría colapsar los suministros de energía, que haría que los aviones chocaran en el esplendoroso cielo del mundo, los bancos perdieran los datos de sus clientes y ellos a su vez encontraran que los saldos de sus cuentas se habían reducido al cero absoluto. Y lo peor de todo, los teléfonos y las computadoras dejarían de funcionar. Ese espectro siempre oculto que lado a lado nos sigue, al que se refería Víctor Hugo. Finalmente, la llegada del sábado 1 de enero del año 2000 no fue más que cualquier mañana. Solo se detectaron problemas menores, casi anécdotas, que no provocaron ningún daño. Así era el crepúsculo del siglo XX. Así empezamos el XXI. La pregunta proyectada sobre lo informático retornaba sobre nosotros. ¿Estaríamos preparados para resistir lo que vendría? Cuando la pandemia por el COVID y la guerra en Ucrania eran aún inimaginables. En aquel momento las familias ya no venían como antes. Tal era así que Derrida se había animado a decir aquello que iluminó con un nuevo haz de luz nuestro quehacer con los vínculos. Él dijo que alrededor del nacimiento algo sucederá. Diversos lazos de amor y de crianza, de encuentro, cuidado y cercanía, se irían entretejiendo y que, digamos, todo eso sería suficiente para que hablemos de familia. Esos serían los nuevos lazos de parentesco en el siglo XXI. Ya no padre y madre, ya no una especificidad sexual en la composición familiar. Nada más fácil que eso. Alguien nace, algunos crían, lazos de amor diversos entre ellos y punto. Y si aquella interrogación sobre el mañana habría pensamiento sobre el devenir de ese crepúsculo, esa pregunta muta y se trastoca hoy en otra, quizá más amenazante y provocadora. ¿Y ahora qué? 23 años después de aquel libro, transcurriendo una pandemia impiadosa, en un momento que podríamos pensar como no pandemia y no pospandemia, ahora voy a aclarar eso, con una guerra sostenida que amenaza una vez más nuestro mundo, con la destrucción ecológica que se consolida cada vez con más intensidad y la tecnología termina de invadirlo todo mediante el chat GPT. Nosotros, analistas, ¿ahora qué? Me propongo dar algunas pinceladas no exhaustivas acerca de en qué mundo estamos. Avanzada ya la tercera década de este siglo, ante el estallido de las narrativas que sostuvieron un modo de pensarnos y las afectaciones que todo ello produce en nuestras teorizaciones, los temblores de nuestro sistema de creencias del que debemos hacernos cargo. Los desafíos a los que nos enfrentamos resultan tributarios de un momento muy especial, de una coyuntura de mutación civilizatoria que nos es imprescindible indagar y comprender para calibrar lo mejor posible cuáles son las teorizaciones fértiles
que debemos sostener y cuáles constituyen un lastre del que debemos desprendernos, tal como sugiriera Silvia Bleichmar en una magistral conferencia brindada también en aquellos comienzos del milenio. Quizás sea necesario aclarar mi duda acerca de denominar este periodo como de pospandemia. ¿Y por qué prefiero provisoriamente hablar de un segundo tiempo? Me pregunto si es un después o un mientras tanto, que pretende señalar la vigencia de sus efectos más allá de la diferencia entre un primer tiempo caracterizado por el aislamiento y las muertes masivas, cuyas secuelas devastadoras retornan en los duelos impedidos y en las depresiones larvadas, y un segundo tiempo posterior a la producción industrial y la aplicación masiva de las vacunas en los lugares más ricos del planeta. Suele denominarse post al tiempo inmediato a la finalización de un evento mayúsculo, la posguerra, por ejemplo, y durante el cual subsisten las perturbaciones ocasionadas por ese evento. Esta es una definición de diccionario. Durante la cual subsisten las perturbaciones ocasionadas por ese evento. Esta idea es solidaria con la ilusión de que una vez terminado dicho evento, todo volverá a ser como antes. Un ejemplo. Entre nosotros solemos hablar de inundación para explicar el traumatismo. Cantidades de agua que se presentan y anulan la potencia del suelo. Habrá que hacer todo para que se retire y recomponga sus capacidades fértiles. Sin embargo, con el suelo tampoco es así. En un terreno inundado, al ser el aire reemplazado por el agua, al no haber provisión de oxígeno, toda la actividad biológica queda afectada. Si el agua no tiene demasiadas sales, la descomposición incompleta y el lavado de nutrientes lo vuelven más ácido. Y si en cambio contiene muchas sales, el suelo queda impregnado de ellas, generando otro problema. Nada asegura que ese suelo vuelva a ser el mismo que fue antes de la inundación. Se hace necesario entonces volver a pensar en qué consiste esa recomposición de la que hablamos en el traumatismo, dada la imposibilidad de volver a cómo era antes de que el suceso ocurriera. Si pensamos la pandemia a la manera de lo traumático, podemos decir que permite cierta recomposición después del impasse y elaboración del excedente, aunque esa recomposición y esa posibilidad elaborativa dejará siempre un resto imposible de metabolizar. Con esa salvedad, quizá podríamos hablar de pospandemia. Ahora, si pensamos la pandemia no tanto con el modelo del traumatismo, sino como catástrofe social, como una irrupción que no recompone y no permite inventar salida acontecimental alguna, si la causa que desmantela no se retira y por lo tanto, insisto, no permite ni la recomposición del trauma, ni la invención del acontecimiento, entonces la idea de post-pandemia no se sostiene. Para determinadas poblaciones el efecto habrá sido de catástrofe. Para otras, afectaciones del orden del trauma que pueden permitir procesos elaborativos y, con suerte, algunas invenciones acontecimentales. Ahora bien, voy a detenerme en algunos escritos del pensamiento de escritores y pensadores de este último año y pico, en este segundo tiempo de la pandemia que sigue asolando a la humanidad. O sea, lo que voy a hacer ahora es un breve recorrido por algunos autores que escribieron sobre esto este último año, para después entrar a ver
las conmociones en el interior, o algunas por lo menos, en el interior del psicoanálisis. Últimamente, Paula Sibilia viene planteando que se estarían produciendo ciertos desplazamientos en el suelo moral que sirve de base a las prácticas comunicativas y la subjetividad contemporánea. La famosa hipocresía burguesa, dice textualmente, que guió los proyectos modernizadores, está en decadencia desde hace tiempo. Entre los escombros emergen nuevas voces, antes silenciadas, que reivindican derechos y denuncian la opresión. En el mismo terreno germinan también ciertos cinismos en sintonía con la ideología neoliberal que desprecian el viejo consenso sobre el bien común y la democracia, priorizando las libertades individuales en términos de marketing y una inédita legitimación de la violencia explícita. Entre muchos otros síntomas, cabe mencionar las fake news, el negacionismo, la posverdad, los trolls y los haters en Internet. Entonces, la autora sustenta su hipótesis en el pasaje del mundo analógico al digital y busca comprender un cambio en las bases morales sobre las que se constituyen las subjetividades. Si lo burgués se caracterizaba por la hipocresía, el mundo de hoy parece haber asumido desconcertantes tonos cínicos. Su hipótesis es que el suelo moral que había sostenido el régimen moderno es el que se habría resquebrajado. Si la hipocresía globalizada fue la moral dominante en el planeta, hoy se encuentra amenazada. Las denuncias surgen por todos lados, dice, con la ayuda de la infraestructura técnica, sobre todo las redes sociales de Internet y la comunicación móvil, que parecieran horizontalizar el acceso al debate público. Pero esta sería la mejor parte del asunto. Porque no todo fue tan bueno. La hipocresía caída de sus pedestales dio paso al cinismo. Las verdades que hubieran sido escandalosas en aquel suelo moral, hoy se lanzan al aire sin más, sin que sean incluso necesariamente verdades. Ahí, dice Sibilia, entonces, el nuevo suelo moral. Decí lo que quieras y cuando quieras, vos te lo mereces. Un cinismo a cielo abierto, inimaginable en la vieja era de la cortesía. En una dirección similar, en noviembre del 22, fue traducido y publicado un libro de Eric Sadin titulado La era del individuo tirano. Allí plantea cómo las tecnologías desarrolladas en lo que va de este siglo conformaron una subjetividad en los usuarios que él denomina la del individuo tirano. Este nuevo sujeto se encuentra con la sensación de haber sido engañado durante largo tiempo con el hecho de estar dotado de instrumentos que dan la impresión de que uno es menos tonto, al mismo tiempo que más activo, y la voluntad resuelta de no dejar de engañarse más y exigir cambios y resarcimientos, pudiendo llegar, y esto lo remarco, al punto de desertar de lo común. Remarco lo de desertar de lo común, está en línea con lo de Paula Sibilia. O sea, la idea sería que este sujeto engañado fue engañado en haber sostenido la confianza en el bienestar común. El encuentro con las nuevas tecnologías le han permitido al sujeto contemporáneo creer que la intervención directa, sin instituciones, sin compromiso, desde el anonimato, se iría transformando en el único camino legítimo para realizar denuncias, canalizar la furia
imaginar su propio bienestar en el consumo desmedido y el consiguiente goce que pareciera prometer. Entonces, desertar de lo común y liberarse mediante la tecnología y el consumo pareciera definir la subjetividad de este individuo tirano. No sé si, espero que me vayan siguiendo. ¿Voy bien con el ritmo o me estoy apurando mucho? ¿Va bien? Para Sarín, él plantea algo que me interesa mucho marcar, que hay una dislocación al comprobar que, por un lado, no somos dueños de nosotros mismos por la presión permanente del mundo del trabajo, cada vez más brutal y más precario. Y por otro lado, vernos equipados con tecnologías que hacen más fácil la existencia, que dan acceso inmediato a la información, a la formulación de las propias opiniones, y eso daría, dice él, la sensación de que tenemos una vida más autónoma. Entonces dice, ¿cómo no entender los fermentos volcánicos que semejante tensión o dicotomía provocarían permanentemente? Estaríamos así, siguiendo este pensamiento, en una condición civilizatoria inédita. En la medida que van cayendo todos los cimientos comunes que sostenían la vida, para dejar tan solo, dice textualmente, un hormigueo de seres esparcidos que pretenden de aquí en más representar la única fuente normativa de referencia. Es la era del individuo tirano. Es el fin de todo lo que hace comunidad entre nosotros. Muy optimista, Sarín, pero no más que otros, y no menos que otros tampoco. Otro autor, Bifo Berardi. Bifo hace una distinción entre tierra y mundo. Él considera el mundo como el producto de nuestra cultura y del desarrollo civilizatorio, de las ficciones teóricas con las que nos vamos relatando y construyendo una versión acerca de cómo es la vida. Pero este mundo parece haberse olvidado de la Tierra, y sería ella, la Tierra, la que ahora viene por todo. Catástrofes ecológicas, incendios a lo largo de todo el planeta, sequías, quizás el virus. A Bifo no se le escapa que esta también es una ficción teórica, que le adjudica a la Tierra una humanización que ella por suerte no posee. Pero lo que hemos visto en la pandemia, recuérdenlo por favor, fue cómo los animales se paseaban a sus anchas por las calles vacías de humanos, cómo los peces volvían a Venecia, la atmósfera urbana se tornaba más clara, el aire respirable y el silencio acogedor. Hemos podido ver con claridad como nunca antes que la Tierra no nos necesita, que se las arregla muy bien sin todos nosotros. Entonces, vengo planteando algunas aristas que compondrían el cambio civilizatorio actual y las nuevas narrativas que van surgiendo ante el estallido de los viejos modos de contarnos cómo es el mundo, cómo es la vida, cómo es el sujeto y cómo son los vínculos en este segundo tiempo de la pandemia. Cómo a partir de la revolución tecnológica agigantada cada década, parecieran ocurrir los cambios en el suelo moral, como decía Paula Sibilia, el pasaje de la hipocresía burguesa que barría lo prohibido por debajo de la alfombra, al cinismo escandaloso que muestra todo, cuenta todo, odia con total desparpajo y convence al sujeto a ir por uno mismo mucho más allá que por el lazo social. Ese individuo tirano crece desertando de lo común, imaginando así la posibilidad de una vida más genuina. Todo esto, por supuesto, en medio de un mar de muerte, hambre y miseria jamás imaginé.
Frente a esto, la mayoría de los autores hacen eje en la necesidad de recuperar lo común. Así lo plantea Bifo. Lo único que podemos hacer en este mundo en el que se confunde al mundo con la tierra, en el que no entendemos dónde estamos ni cómo sobrevivir, lo único que podemos hacer para escapar al pánico y la depresión es pensar juntos. Uno más, Miguel Benazayag. Él se pregunta, ¿qué de nuestra época impide la acción? La potencia de actuar frente a lo que nos amenaza. Plantea que hemos llegado al fin de un modo de producción del mundo del ser, que él llamó el antropoceno, en el cual el único sujeto es el humano, mientras que el resto del mundo son solo objetos. Este modo de explotación de los objetos del mundo y de toda forma viviente por parte del humano está llegando a su fin. Ya no va más, dice Benazayag, y no va más materialmente, dado que lo que se produce es muy pequeño en relación a la capacidad destructiva que ejerce. Pareciera haber quedado desmentido que además de lo humano, hay muchos otros vectores que solo han sido hasta ahora ruidos del sistema, apenas un decorado para la gran obra humana. Animales, vectores ecológicos, demográficos, climáticos, han formado parte de lo que él llama el patio de objetos. Este modo de producción es el que ya no va más. Esta caída del mundo del ser obliga a pensar en cómo habitar el mundo de la complejidad, en lo que va a llamar la cultura ya no del ser, sino del estar siendo. También, como los autores que vengo planteando, también piensa que el aplastamiento de esa potencia de actuar no se puede resolver desde el plano individual. Se trata de las prácticas del estar siendo, de encontrar modos transgresivos en la utilización de la tecnología, modos de existir, no como individuos, sino comunitariamente. Pensarnos, dice él, me gustó la frase, pensarnos a cada uno de nosotros como nudos de lazos. Nudos de lazos. Es en la fisura de los ideales, en sabotear las formas del trabajo, en no ser capturados nuevamente, en la deserción. Otra vez, la deserción. Dejar de ser recursos humanos. No es difícil unir esta filosofía de la deserción con algunos planteos que ya hacían Deleuze y Guattari acerca de que a partir de las fisuras, incluso moleculares, que un conjunto molar se derrumba. Actuar en la potencia de lo micro, del desvío, allí donde el poder se vuelve capilar, según lo analizaba Foucault en su microfísica. Bien, y entonces nosotros analistas, volviendo a nosotros, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Cómo nos ubicamos en este mundo, en esta subjetividad de nuestros días, en lo que se nos perfila día a día en nuestras prácticas? Lo planteo de otro modo. Los enunciados narrativos de una época dada dan cuenta de los posibles e imposibles a ser pensados y vividos en dicha época. Así, esas narrativas regirán los relatos posibles, los hegemónicos, los oficiales, mientras que el resto de lo que suceda quedará en los márgenes. Por ejemplo, la narrativa del siglo XX incluía la presencia de la homosexualidad en el mundo, pero para ser denostada, atacada, tratada por el mismo psicoanálisis como perversión y por la psiquiatría más rancia como desvío. Sin embargo,
lo que sucediera por fuera del binarismo sexual, más allá de homo o hetero, no ingresaba como un posible ni siquiera en los márgenes. No sé si soy claro con esto, ¿no? O sea, se podía ser homo o hetero, con los problemas que eso implicaba, pero no formaba parte de las narrativas vigentes que una persona no se definiera con una de las alternativas de género aceptadas. Ser no binario es posible gracias al estallido de los enunciados narrativos que rigieron la producción de los relatos hasta la primera década del siglo XXI. Ahora bien, establecidas algunas nuevas reglas que fundamentan las historias vivibles aquí y ahora, y vaya a saber uno hasta cuándo, en pleno surgimiento de modalidades subjetivas novedosas, impensables hasta ahora por el discurso colectivo, nos toca hoy el desafío de pensar en las teorías con las que nos manejamos en nuestro quehacer cotidiano como analistas, ya que resultaría imposible que no tuvieran que alterarse si pretendemos que sigan teniendo la potencia de su enunciación. Como muchas veces las prácticas llegan mucho antes de los discursos que las hablan. Así nos vamos moviendo en la clínica en medio de teorías que ya no responden a lo que necesitamos. Estalladas entonces las formas canónicas en las cuales nos criamos como analistas, tenemos el privilegio y la obligación de pensar lo nuevo. Parafraseando a Derrida, diría que lo hacemos con la convicción de que el psicoanálisis sigue siendo un acontecimiento histórico imborrable, desde la certeza de que es algo bueno y que debe ser amado y sostenido. Desde allí entonces los invito a pensar algunos de los temblores que a mi modo de entender vamos transitando. Primero, en muchísimos sectores de nuestra diversa vida institucional, el psicoanálisis goza de una gran capacidad de autopensarse, quizá producto de haber nacido en los márgenes, orillas afuera de los discursos oficiales sobre la salud mental, de haber sido y seguir siendo largamente cuestionado, fue creándose en múltiples versiones, a partir de grandes autores que fueron jalonando más de un siglo desde su irrupción, pero mucho más allá de ellos, en la discusión de sus conos de sombra, de sus inconsistencias. Así el psicoanálisis transitó por épocas estructuralistas en el pensamiento para luego girar hacia un devenir situacional mucho más amable con el pensamiento complejo actual. Hemos asumido cierta humildad frente a la omnipotencia de aquellos grandes metarrelatos del psicoanálisis que se pontificaban como verdades absolutas, sin fisuras, y que muchas veces lo esterilizaban. La potencia enunciativa de un modo de pensar se vigoriza en la multiplicidad de miradas y perspectivas colectivas, y no en la idolatría de sus primeros grandes autores. Recuerdo muy vívidamente cómo me impactó aquella idea que enunciaba Freud en el proyecto. Él decía que la memoria no estaba en las neuronas, sino entre las neuronas. Me gusta esa metáfora para pensar que el psicoanálisis no está en los autores, no está en las instituciones, sino entre ellos, entre ellas, en ese tejido intersticial en el que confluyen y al mismo tiempo divergen. Segundo, en el devenir de este siglo
y mucho más en esta, su tercera década, vamos pudiendo repensar la cuestión de la sexualidad a la luz de las formas actuales de la subjetividad. Esto nos va permitiendo alojar los cambios que se vienen desarrollando para recuperar la capacidad de trabajo frente al sufrimiento y a la diversidad de las formas de existir. En ese sentido, creo que la noción de ajenidad, planteada desde una perspectiva vincular en psicoanálisis, es un concepto central para nuestras prácticas junto al trabajo con la diferencia. Lo ajeno se conecta con lo múltiple de las posiciones deseantes y su aparición en la escena vincular hace tambalear las alianzas inconscientes construidas en el desconocimiento de esa ajenidad. Voy a contar, me acordaba hoy cuando iba a leer esta parte, que cuando estuve el año pasado en el colegio hablando del tema del amor, esto que voy a contar ahora había pasado la noche anterior, y yo lo nombré. Después lo puse a trabajar de otra manera. Es la siguiente historia. Hace algún tiempo, una joven de mi familia, verde desde el caracú hasta el pañuelo, feminista antipatriarcal, desobediente, hermosamente desafiante, se encontraba en el tramo final de su carrera de psicología. En un encuentro familiar me encara y me dice: che, Dani, ¿ustedes siguen con eso de la envidia al pene, del pasaje del clítoris a la vagina, de que la realización de la femineidad es el giro de la ecuación pene-niño, que ser madre es la culminación óptima del complejo de Edipo? Me sonreí como pude, le ofrecí un canapé similar al que me estaba comiendo antes de atragantarme y traté de conversar acerca de ello. Lo que pude decirle honestamente fue que ya desde hace muchísimo tiempo esas teorizaciones no forman parte de mi clínica. Jamás pienso en esos términos cuando atiendo y no se me aparecen intervenciones posibles desde ese sistema de pensamiento. Sin embargo, la pregunta me quedó flotando como una mancha de petróleo derramada en un mar inmenso. ¿Qué psicoanálisis? ¿El de textos y relatos consagrados o sus narrativas perturbadoras? ¿Letra muerta que ya no respira o latidos, temblores, vibraciones? Entiendo que se trata de comprender los textos psicoanalíticos freudianos y postfreudianos desde la lógica de su escritura, desde las condiciones históricas de su producción, pero atravesados inexorablemente por el suceder contemporáneo. Esa es, para mí, su espíritu. Tercero, creo necesario seguir trabajando en torno al abandono de una posición patologizante del sufrimiento humano y recuperar la tensión freudiana entre la psicopatología y las diferentes fuentes de sufrimiento, rescatando las 4 dimensiones que Freud esbozó en el malestar en la cultura. El cuerpo en su doble dimensión mortal y erógena, la naturaleza con su potencia viva y sus fuerzas destructoras, en articulación con la tensión tierra-mundo que mencioné más arriba, la insuficiencia de las normas éticas que regulan los lazos sociales, y finalmente los vínculos con los otros seres, humanos y no humanos. Cuarto, unos minutitos más y voy terminando. La pandemia no fue un evento más. 100.000 muertes en nuestro país son apenas un indicio de la magnitud que ha tomado.
Sus efectos se proyectan en el horizonte como la radiación de una bomba nuclear cuyos efectos duran, perduran y exigen un trabajo individual y colectivo difícil de procesar. El trabajo que hicimos y seguimos haciendo trajo como consecuencia la reconsideración de lo traumático en su dimensión individual, vincular y social. Pensar lo traumático en términos de marcas que no logran entrar en una cadena asociativa, que siendo signos de percepción no se organizan como huella némica y por lo tanto no devienen recuerdo. Esta manera de verlo como vivencias que no pueden ser apropiadas como experiencias y poder pasar así a formar parte de la historia subjetiva, nos sitúa también muy lejos de lo que en psiquiatría se ha denominado trastorno de estrés postraumático. No se trata de un diagnóstico, no se trata de patologías que hay que resolver con protocolos de seguimiento y medicación. No lo pensamos como post, ya que no es un después, sino un mientras tanto que irrumpe en la vida y afecta todo el tiempo. Aunque su voz pueda acallarse durante largos años, aunque su presencia no se deje contar, relatar, pensar. Quinto, reconsiderar lo traumático, a su vez, puso la lupa en el concepto de empatía, largamente denostado por un psicoanálisis que confundió las distintas fases de la operación analítica. La empatía constituye un posicionamiento imprescindible para la tarea analítica en general, pero mucho más en cuanto a aquello que de lo traumático se trata. Empatía y disponibilidad son modos de estar al lado del otro y de su sufrimiento que el psicoanálisis ha resaltado y valorizado. Imprescindible, entonces, aunque no suficiente. Quizá allí haya estado la confusión de lo que hablaba antes. Con la empatía no alcanza, sin la empatía no se puede. Sexto y último. Finalmente el dispositivo. Hemos confirmado una y mil veces que la intimidad se construye. Hemos aprendido que se puede tener una sesión intensa desde el auto, desde una plaza o simplemente caminando por la calle. El análisis virtual ha pasado a constituirse en un dispositivo en sí mismo, con sus posibles y sus imposibles, como cualquiera de los otros, y ha adquirido carta de ciudadanía y legitimidad en este tiempo y hacia adelante, más allá de la pandemia. Si algo nos faltaba para desacralizar el tan mentado encuadre, hemos sido testigos privilegiados y actores de la caída de los restos de toda pretensión de neutralidad y opacidad extrema del analista. Aquella metáfora del analista siempre con el mismo traje gris, que alguna vez fue verdad absoluta y que potenció un modo de trabajar otrora altamente eficaz, ya no existe. Hemos colaborado en trabajar el sufrimiento de los pacientes en los lugares en los que ellos pudieran. Nos hemos bajado de cualquier pedestal a la llanura del encuentro franco, ese que muchas veces comenzaba con la pregunta sincera de los pacientes acerca de cómo estábamos nosotros, preocupados verdaderamente por ser ambos seres de la pandemia. Hemos disfrutado del privilegio de poder trabajar y lo hemos sabido aprovechar para continuar los tratamientos a como diera lugar, cambiando horarios como nunca. Cuando la siesta de la nena se interrumpía inesperadamente y no permitía la sesión. Cuando
el pedido del supermercado aparecía una hora más tarde o más temprano de lo previsto en sus casas o en las nuestras. O cuando la intensidad de las noticias sobre el desastre avanzaba sobre todos nosotros. Y lo mejor de todo, hemos aprendido que nada de todo eso era en general interpretable, que no se debía ninguna resistencia a la tarea, sino todo lo contrario, del esfuerzo por seguir analizando, sosteniendo los tratamientos, disponiendo del espacio empáticamente, profundizando cuando se podía y priorizando la vida, el cuidado físico y psíquico, muchas veces en estado de emoción violenta. Hemos aprendido mucho, hemos crecido como colectivo de analistas y nos toca ahora de a poco seguir conceptualizando la experiencia. Quizá por todo esto deseo terminar esta presentación con una frase de Eric Sadin que de alguna manera plantea una propuesta esperanzadora que nos implica. Dice así: la historia está siempre por recomenzar y nos ordena que volvamos permanentemente a la cuestión civilizatoria fundamental, la de la viabilidad, la de la calidad y la justicia de los lazos que deben prevalecer entre los individuos y el conjunto común. Esta cuestión se impone, probablemente en una medida sin precedentes, como desafío crucial de nuestra época. Es preciso que esta comunicación trace su última frase para dejar hablar, sin más demora, a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Bueno, hasta ahí. Bueno, gracias, Dani. Se me está escuchando, ¿no? ¿Y se me ve? Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy interesante, muy intenso. Vos hablaste de la intensidad en algún momento de tu trabajo. Nos dejás pensando mucho mientras vamos calentando motores y van levantando las manos para participar. Me gustaría a mí hacer algún comentario. No sé, yo encuentro como mínimo dos momentos en tu trabajo. Uno donde hablas y citás varios autores que escribieron estos últimos años básicamente acerca de la pandemia. Bueno, Eric Sadin, Bifo Berardi, Paula Sibila y Benazayar. Y yo, mientras te escuchaba, decía, bueno, es un tono muy pesimista, ¿no? del momento actual. Y creo que vos lo remarcaste muy bien, con los párrafos que trajiste de cada una. Y ahí yo me empecé como a pelear internamente con el texto, hasta que aparece la segunda parte, que es la de la hora que del psicoanálisis, con los 5 o 6 puntos que trajiste. Y entonces, en el ahora que del psicoanálisis, me parece que pasás de la catástrofe al trauma. En la primera parte es como si hubieras remarcado algo que no es que no se da, entiendo que parcialmente, pero vos podés pasar de la catástrofe al trauma, y de hecho el último párrafo de Eric Sadin creo que habla justamente de lo traumático.
y podés instaurar, o sea, podés enunciar el dispositivo. Bueno, en el medio de todo esto a mí me fueron surgiendo muchas preguntas, muchos pensamientos. Pensaba cómo el psicoanálisis se adaptó prácticamente en Argentina, porque sé que acá hay gente de varios países del mundo, pero en Argentina, desde el primer día de la pandemia, el 20 de marzo del 2020, nos adaptamos al nuevo dispositivo. Entonces, todas las verdades que tenían que ver, o muchas de las verdades que tenían que ver con los viejos dispositivos, cayeron de un día al otro. Una especie de derrumbe del muro. Y ahí fueron naciendo poco a poco nuevos dispositivos. Me pregunto en el futuro cuáles de estos dispositivos seguirán vigentes y cuáles no. Por lo tanto, creo que el psicoanálisis tiene, no sé si capacidad de adaptación, porque es una palabra horrible, pero sí me parece que tiene mucha capacidad de transformación. Y vos creo que en esta segunda parte explayaste muy bien acerca de esta capacidad de transformación del psicoanálisis. Porque en realidad, y con esto voy a ir yo terminando, en el ahora que, y yo insisto con el ahora que del psicoanálisis, que tiene que ver con su título, bueno, siempre hubo ahora que, ¿no? El ahora que de la Segunda Guerra Mundial, del postnazismo, el ahora que de muchas catástrofes, ¿no? Vos aludías al libro de catástrofes sociales, el ahora que de la pandemia, el ahora que de las crisis institucionales. Digamos que el psicoanálisis ha atravesado muchos ahora que, y atravesará a futuro muchos ahora que, y ojalá, y yo voy a tener como un tono más optimista, no sé si más, igual de optimista, me parece que brego por esta capacidad de transformación que tiene el psicoanálisis sobre sí mismo para poder atravesar las distintas épocas culturales que nos tocaron, nos tocan y nos tocarán vivir. Bueno, gracias nuevamente y no sé si querés comentar algo. Yo no sé si cómo es la modalidad, pero me parece que sería bueno escuchar 2, 3, 4 intervenciones y después, no sé, voy diciendo lo que me hacen pensar, como vos prefieras, Dani. Sí, todavía no hay manos levantadas, pero hay una pregunta que te la puedo leer. Sí. Karina Davis pregunta, te pregunta a vos, ¿cómo piensa la interrelación, empatía, neutralidad y abstinencia en la clínica hoy? Bueno, a ver, primero retomo lo que vos decías. Sí, digamos, son todos autores del último año, o sea, yo diría que por eso tomé del año 22, digamos, ya a la salida de la pandemia, son estos textos, si bien todos ellos escribieron mucho durante la pandemia, ¿no? Pero me parece que da cuenta de un modo de pensar cómo está el mundo hoy, ¿no? Me parece que hay una cierta línea entre los autores, aunque son diversos, de distintos países, de distintas modalidades de pensar, respecto de la caída de lo común en beneficio de la salida individual, ¿no? Como un problema, digamos. eh, Es cierto que el ahora que está siempre. Lo que pasa que me parece que hay que volver a pensarlo cada vez, digamos, ¿no? Cada vez, es decir, ahora que ahora, digamos, ¿no? Es decir,
después de atravesado todo el movimiento que fuimos haciendo en estos años de trabajo y demás, bueno, ¿con qué nos quedamos de lo que pasó? Es decir, a mí me parece que el cambio en el dispositivo y la caída de la pretensión de neutralidad, y con esto retomo la segunda, la pregunta de la colega, en el colegio, me acuerdo de años A, digamos, no sé si está Oscar acá, pero hemos hablado mucho sobre lo negociable y lo no negociable para hablar de psicoanálisis, y hemos hablado mucho de la abstinencia sí, neutralidad no. ¿No? A mí me parece que la idea de la neutralidad, yo creo que es un concepto que no está, primero, no está en la obra de Freud, no está, no existe como concepto, está nombrada la palabra en uno o dos lugares, pero no está conceptualizado. Y en realidad, porque con la idea de abstinencia es suficiente, digamos, se trata de abstenerse de poner el propio deseo en juego. Ahora, ¿cómo se conecta eso con la empatía? A mí me parece que la idea de neutralidad pretendía vaciar el concepto de empatía, ¿no? No hay manera de ser neutral por naturaleza, por propia condición humana. Lo que uno puede hacer es abstenerse de poner su pensamiento en juego y sus deseos, sobre todo, que es la idea, ¿no? Pero me parece que la empatía, digamos, supone una posición de disponibilidad a sostener el padecimiento, el sufrimiento y abrir vías de trabajo, ¿no? ¿Mm? Y hasta ahí, en principio. Bien, y Juan Carlos Perone levantó la mano. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Daniel, porque la verdad que el trabajo tiene muchas facetas y fue muy lindo escucharlo. Está muy bien construida la narrativa de tu propio discurso, a partir, bueno, de la lectura del trabajo. Y tiene muchas puntas, pero yo tomaría algunas cosas que por ahí venimos conversando a través de distintas presentaciones en el colegio. Por ejemplo, en relación con algunas de las cosas demasiado fijadas, digamos, por lo menos en nuestro medio, tal vez ya no tanto en los últimos años, que sería la oposición diván cara a cara, donde supuestamente el diván garantizaba, digamos, una mayor abstinencia, y si quieren, conservar la palabra neutralidad, y favorecía, digamos, que el paciente no tuviera, no semblanteada, dirían, como decían los criollos, ¿no? Me semblanteó jugando a las cartas. Viste que en el póker no Sí. reprochan si mirás al otro porque podés darte cuenta si está mintiendo o no. Ahora, resulta de que con motivo de la pandemia, como vos bien señalaste, por el deseo y la necesidad de seguir trabajando, cosa que creo que hay que incorporar, ¿no? No es solamente que nos adaptamos, digamos, al cara a cara que propone la virtualidad, esta que ahora tenemos, y de la misma manera sostuvimos el trabajo virtual, lo hicimos también porque teníamos necesidad de seguir trabajando. O sea que mantuvimos la relación con los pacientes existentes y los que aparecieron, no solamente, no tanto porque nos dimos cuenta primero de que se podía trabajar, sino porque teníamos que trabajar, porque somos trabajadores de la salud y vivimos de eso. Pero ahí quedó demostrado, sin que nos lo propongamos, que se podía analizar sin la existencia de esa cosa que ya venía desmoronándose, pero que era la necesidad del diván, digamos, ¿no? Para mantener un cierto lugar del analista que no tiene tanto que ver, ahora vemos, con la posición geométrica en el espacio, sino con otro tipo de habilidades y otro tipo de compromiso. Y la otra cuestión que tomaría es lo de la empatía, ¿no? Porque a mí me parece que en el cara a cara
se manifiesta mucho más la empatía, porque uno puede ocultar mucho menos los efectos que produce en uno determinadas cosas que despliega el relato del paciente en algunas ocasiones y que tocan cosas de uno mismo, algunas porque son comunes a todos en la circunstancia epocal y societaria que vivimos, y otras porque tocan alguna zona propia que no necesariamente en ese momento es trabajable por uno. Y no podemos reprimir eso que aparece, pero paradojalmente nos damos cuenta que tiene un efecto promotor en el propio paciente, el descubrir que, ¿no? Vos señalabas recién justamente el descubrir de que hay algo de lo que él está hablando que afecta al analista. Me parece que uno ahora se da cuenta que esa afectación, salvo que tome, no que el paciente tenga que atenderlo a uno y llamar Claro. hace que el paciente continúe hablando con mucha más soltura y confianza, porque hay alguien que al estar impactado lo está escuchando mucho más profundamente. Yo creo que esto concretamente, por lo menos a mí me pasa, y además he conversado con colegas y nos pasa lo mismo, de una manera más acentuada que en otros momentos. De manera tal de que creo que hay indudablemente que hay que rescatar el tema de la empatía, y en todo caso eso no entra en contradicción con lo que vos señalaste muy bien, que es la abstinencia, digamos, ¿no es cierto? Bueno, nada más por ahora. Creo que debe haber otros que quieren intervenir y para mí, por el momento, listo. Y felicitarte nuevamente por la riqueza del Gracias, trabajo. Juan Carlos. Gracias. ¿Puedo decir algo mientras? ¿O hay alguien que quiere hablar? No, Digo, es el momento exacto para que digas algo. a ver, una aclaración, por lo menos es como a mí, como yo lo pienso, ¿no? A lo mejor porque provengo, digamos, de los que venimos hace mucho tiempo trabajando con dispositivos, como decía Caes, con más de un otro, ¿no? Nos es más fácil circular en la diferencia entre las distintas formas de atender. A lo mejor qué sé yo, porque estamos muy metidos con eso desde hace muchos años, pero a mí me parece que cada dispositivo ilumina sectores y deja en las sombras otros. O sea, si yo atiendo a una persona sola, se iluminan sectores y se oscurecen otros. También si lo atiendo cara a cara o diván, o si lo atiendo en pareja o en familia. Me parece que el dispositivo también es no todo, ¿no? El dispositivo puede algo y no puede otra cosa. Entonces, seguramente, si atendemos por la pantalla, iluminaremos zonas del saber y se nos ocultarán otras, que en otro dispositivo más presencial o de diván pasará lo mismo. Pero no es que hay un dispositivo que pueda abarcar la totalidad de lo analizable, digamos, ¿no? Y lo otro, respecto de esto mismo, me acordaba que hace unos cuantos años, antes todavía de la pandemia, bastante antes de la pandemia, un par de años antes de la pandemia, yo llevé al colegio un trabajo que se llamaba Atender por Skype, ¿no? Como que hay muchos analistas que venimos hace mucho tiempo, muchos de ustedes también atendiendo por Skype antes de la pandemia, y comprobando, digamos, la utilidad de la tarea, insisto, más allá de los conos de sombra que obviamente va a generar eso. Bueno, Mariana Wikinski. Y bueno, gracias Dani, me sumo a los agradecimientos que se escribieron y que se dijeron. Pensaba que en el fragmento del trabajo en el que hablas de los temblores, no hay tantos temblores del psicoanálisis, sino más bien referencias a aquello del psicoanálisis que resiste a los temblores, o que podría haber resistido, ¿no? Me parece que vas describiendo los aspectos, con perdón de la palabra, los aspectos resilientes del psicoanálisis, que logró adaptar sus dispositivos, que estuvo
a la altura de las circunstancias, afrontando situaciones de mucho sufrimiento, que encuentren algunos sectores de su pensamiento suficiente flexibilidad teórica como para hacerse replanteos respecto de lo que en algún momento parecían las bases de psicoanálisis, que pudo repensar su encuadre y flexibilizarlo, que, digamos, en la mayor parte de los casos creo que si se propone a sí mismo como una herramienta para paliar el sufrimiento humano, necesariamente se adapta. O sea, como que me parece que la clave es que no pierda el norte del trabajo con el sufrimiento humano y entonces todo pasa a ocupar un lugar secundario respecto de eso. Y el psicoanálisis tiene esa capacidad, según Silvia, creo que la frase textual era algo así como la herramienta más valiosa que ha generado la humanidad para paliar el sufrimiento humano o algo así. Y me parece que los temblores son los temblores que ocurren en nuestro mundo, los temblores que describís, los temblores tremendos de ese avance del individualismo, esa parte del trabajo en la que Dani pensaba en términos de catástrofe, que bueno, lo planteas explícitamente, ¿no? Pero me parece que predomina la idea de catástrofe respecto a la idea de trauma y ni que hablar acontecimiento, digamos, ¿no? La posibilidad de pensar en términos de acontecimiento está como muy lejos. Y son temblores que por momentos sí nos asustan. Yo creo que es algo más allá de la emergencia del individualismo, ¿no? Es más bien, por ahí la palabra podría ser sí mismo, no lo sé, pero esta impresión que tiene uno últimamente de que algunas cosas que antes no podían ser dichas ahora pueden ser dichas. Y que hay una capacidad de absorción cultural de determinados modos de pensar lo humano que parecen muy aberrantes y que ya no hay tanto pudor, ¿no?, en plantearlos. Y ahí es donde yo creo que quizás esa base moral se va horadando. Eso sí, a mí particularmente me da mucho miedo. No que el psicoanálisis no pueda responder a estas cosas, no que el psicoanálisis mismo sea profundamente interpelado y encuentre que tiene que transformarse en otra cosa si es necesario para seguir cumpliendo su tarea. Sí, esa otra parte que me parece que tiene un tenor catastrófico, y aunque también estoy de acuerdo con Dani respecto de que en realidad catástrofes hubo siempre, y siempre nos hemos preguntado, ¿y ahora qué? Y siempre el momento del presente de esa catástrofe parece un momento que no ofrece salida, y sigo pensando que somos muy malos lectores siempre del presente y que nos vamos equivocando y que después de repente emerge algún otro momento luminoso cuando uno puede tomar cierta distancia. A pesar de todo eso, creo que por momentos sí ocurre que esa vivencia de crueldad autorizada, ¿no?, que por momentos pareciera que puede desplegarse con tanta impunidad, eso sí creo que es un temblor muy profundo. Bueno, ¿querés decir algo? Porque si no, Rubén Di Marco, Sigamos un poquito bueno, y después retomo lo de Mariana y lo que vaya surgiendo. porque Rubén, podés Sí. hablar. Estás muteado, Rubén. Ahí está. Ahí. Bueno, buenas noches, un gusto estar aquí compartiendo y escuchándote, Daniel. Sí, yo creo que esta cuestión, ¿y ahora qué? O como se lo pueda decir, pero fuertemente en eso, me parece que ahí está, no más ni nada menos, digo, en el ahora qué, ¿no? Me parece que está nada más ni nada menos que la posibilidad de interpelar cualquier cosmovisión. Yo creo que cuando Freud advirtió acerca de eso, se dio cuenta que era crucial, porque el psicoanálisis eh, está construido de una manera que permanentemente se puede enredar con el todo, ¿no? Por eso creo que Freud advirtió sobre eso y me parece que ahí la cuestión del ¿y ahora qué? Desde la clínica, desde las lecturas de autores, como bien señalás, Daniel, en ese cruce. Y también da cuenta de esto que vos planteás, ¿no es cierto?, de la estructura de la situación, ¿verdad? ¿No es cierto? Digamos, la posibilidad de considerar la situación, por ejemplo, como lo trabaja Badiou en aquel libro El ser y el acontecimiento, donde él da cuenta que ahí está lo diverso. Y después dice, bueno,
digamos, de la situación, el cuenta por uno hace estructura, pero siempre sobre esa base indeterminada, ¿no? De lo situacional, el no todo que vos muy bien señalás, y esto que también ubicás, ¿no? Que las prácticas, los acontecimientos, digamos, constantemente reclaman una posibilidad de teorizar por primera vez, ¿no? Y al mismo tiempo desmontar esa teorización. Así que realmente me parece crucial. Y la última cuestión, tomando esto del cara a cara que vos traés, Juan Carlos, por otro lado, desde la perspectiva de lo que aporta el cine como procedimiento de verdad del arte, también este hecho del primer plano, con el que ustedes me están viendo a mí, sobre horizonte fuera de campo que vos traés, Daniel, ¿no? Acerca del llamado del supermercado, ¿no? Y esa impronta de, bueno, cómo, digamos, se sostiene la sesión, ¿no? En estos planos tan, digamos, el cara a cara se hizo todavía mucho más complejo. Y, y, y bueno, ¿y cómo escuchar? Porque, ¿no es cierto? Sabemos que el cara a cara no garantiza absolutamente nada en cuanto a la escucha, ¿no? Ya la psicología siempre instaló cara, ¿no? Hablando, pensando la dimensión inconsciente, compleja, ¿no es cierto? En el ¿no? Entre significantes, ¿no? En lo que tiene que ver con lo fantasmático y la intersubjetividad compleja, ¿no es cierto?, de lo familiar, de la pareja, de la comunidad, de la historia, ¿no? Gracias. A vos. Bueno, está Yago Franco y después Miriam Alarcón. Dani, cuando quieras hablar, hablas. Prefiero escuchar y después retomo. Dale, perfecto, Yago. Bueno, voy a intentar ser breve. Dani, agradezco que hayas retomado el tema de la pandemia. Estoy plenamente de acuerdo. En su momento, de acuerdo en el sentido de que no terminó, ¿no? Esto yo lo escribí hace ya tiempo y además hablé de la pandemia como un error en la matriz, como un error en la matriz simbólica del capitalismo, ¿no? Del campo simbólico que ha estado vigente hasta ahora. Estoy de acuerdo además con lo que decís de post, también incluso a postmodernismo, porque la modernidad tampoco se terminó. No, hay como un cierto apuro a veces por clasificar las cosas, ¿no? Y despacharlas rápidamente, y nos olvidamos de los largos procesos históricos, ¿no? Que cada tanto incluyen una especie de ruptura, como pareciera serlo la pandemia, aunque no estamos del todo seguros. Lo que sí es cierto, y yo esto lo escucho todo el tiempo en el consultorio, es que la vida no volvió a ser la misma. Claro. Es más, a veces yo pregunto en qué no volvió a ser la misma, ¿no? Cuando mencionan esto, muchas veces no me saben decir. Yo mismo muchas veces no sé cómo describir que esto es distinto. En un momento en el cual además estamos conectados a través de Zoom, ¿no? Y esto hubiera sido impensado en el año 2019 o en enero de 2020. Entonces hay como una sensación, ¿no? Como algo que circula, hay cosas observables, ¿no? Yo la semana pasada hablaba de la cantidad de, que uno no está muy al tanto de eso, a mí justamente me refieren a algunos pacientes, de instituciones públicas que siguen funcionando a distancia, que la gente no volvió a trabajar, que hasta que en ciertos lugares, por ejemplo, en la City neoyorquina, se va a trabajar menos. En los grandes bancos no van todos los días a trabajar, están obligados a ir 3 veces por semana. Después trabajan desde la casa. Además está The Great Resignation, la gran resignación, ¿no? Que Berardi lo trabaja bastante bien y algunos otros autores también. Y últimamente he ido por el lado, como mencionaba la semana pasada, de la fragmentación, ¿no? El splitting differency, ¿no? En el sentido de una consecuencia de la forma de vida y al mismo tiempo, evidentemente, muy
potenciada por la pandemia, ¿no? Esto tiene que ver con la pérdida de lo común, porque estamos en un mundo muy fragmentado y donde si la salida es lo común, y estoy plenamente de acuerdo, lo común, el comunismo, esa vieja palabra, ¿no? Un espacio común para todos, bienes comunes para todos, justicia, libertad, fraternidad, etcétera, etcétera. Si la salida es esa, estamos bastante lejos, realmente. Y yo creo que por ahí Dani Sluky decía que en un momento resultaba medio pesimista y después ¿no? Como que se rescató de ese pesimismo a partir de los siguientes desarrollos que hiciste. A mí me parece que no tenemos que pensar más, ni en pesimismo ni en optimismo, sino en tener la mayor lucidez posible para tratar de entender lo más que podamos lo que pasa y, como diría Gramsci, utilizando el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Con ninguno de los dos solo se puede, eso es cierto. Y bueno, y gracias, Dani. Muy bueno. No, por favor. Gracias. Bueno, compro la frase de Gramsci, yo. Miriam Alarcón. Daniel, pues quiero agradecerte, la verdad que me encantó participar y oírte. Estamos desde Bogotá, Colombia. Quería retomar el tema de la pandemia, de los vínculos por Internet. Y estoy de acuerdo con lo que Yago decía, que la vida no volvió a ser la misma, de muy distintas maneras, en nosotros mismos y en los pacientes, desde todos los cambios que esto trajo hasta la forma de trabajar. Yo siento que trabajar por Internet pues ha abierto una cantidad de posibilidades a pacientes que en otras oportunidades uno no hubiera podido trabajar, incluso participar en estos espacios tan frecuentes que tampoco era posible antes. Atiende uno, o he atendido personas, no sé, en otros países, y que no conoce uno, ni los va a conocer en vivo y en directo nunca. Y sin embargo, creo que hay un aporte importante al sufrimiento. Pero quisiera que puntualizáramos, porque no lo tengo claro, cuál es la diferencia. Yo echo de menos ver a los pacientes en directo, por ejemplo, a las parejas. Me parece que, pues obviamente atiendo parejas muchas veces que están en el mismo lugar, ellos, otras veces estando en el mismo apartamento, cada uno resuelve atender desde su oficina o desde su cuarto, desde su habitación. Alguna vez un paciente me dijo, mira, quisiera ir a verte a tu consultorio porque quisiera verte de cuerpo completo. Y me pareció que tenía toda la razón. Tal vez lo que quisiera es, yo sé que es distinto, no estoy diciendo que no sirva, sé que es distinto, pero no tengo como las herramientas para decir qué es lo que es verdaderamente diferente. ¿Cuál es la ausencia del cuerpo real que hace falta? ¿Qué hace falta? Eso es todo. Bien. Bueno, gracias, Miriam. Va a hablar Silo Rolfo, te pedimos brevedad, Silo, y después, por la hora, cierra Dani Baito. Daniel, me pareció muy rico, muy para seguir pensando, muy productivo tu trabajo, y me quedé pensando algo. A raíz de que Rubén Di Marco habló de lo que aporta el cine, pensé en medio de tiempos de catástrofe, donde todavía estamos más en tiempo de catástrofe que en tiempo de elaboración de lo traumático,
aunque hacemos un enorme esfuerzo y mucho trabajo psíquico para empezar a elaborar lo traumático que nos dejó la pandemia y que ahora tiene que ver con, bueno, desde hace muchos años, con la miseria, la pobreza, el hambre y la gente durmiendo en la calle, pensaba el valor de tu texto en cuanto a la riqueza literaria. Es una particularidad en tus escritos, y es que escribís como si fuera en parte poesía, como un escrito literario, como si fuera, sí, Gracias. algo de poético. Y creo que un momento, como Mariana planteaba, que lo que más le impactó de lo que vos dijiste, tiene que ver con que no hay tanto pudor para pensar, no hay tanto pudor para decir, la crueldad en las palabras, la falta de filtro de lo cruel, que tu palabra tenga un contenido poético, me parece que es un valor que habría que rescatarlo de nuestros discursos, dentro de lo posible. Gracias. Bueno, tomo un par de cositas que fui anotando mientras fueron hablando. Mi idea no es contestar, sino pensar juntos, y en ese sentido agradezco todo lo que fueron diciendo y cómo ayuda a pensar. No sé, a mí me parece que, a ver, yo lo pienso así, que todo saber instituyente en algún momento deviene en un saber instituido, y por lo tanto se cierra y va generando sus propias líneas de esclerosidad para seguir siendo pensado, ¿no? Cuando yo hablo de los temblores lo digo en ese sentido, digamos, o sea, yo creo que es cierto que el mundo tiene temblores, pero el psicoanálisis me parece que también. Y más que adaptando, me parece que lo que pudimos ir haciendo es transformando, y vamos transformando. A mí me parece que hay una transformación en marcha, que quizás, como fueron diciendo, yo veo una transformación en marcha. Ahora, si me dicen dónde está la transformación, no sé si lo puedo decir, puedo decir dónde, quizá en todas estas puntas, ¿no? Pero me parece que el problema es cuando lo instituido se esclerosa y no permite, deja de temblar, ¿no? Y a mí me parece que el mayor riesgo es que deje de temblar, porque ahí se quiebra, o corre riesgo de quebrarse. Cuento una pequeña anécdota, por alguna razón que no viene al caso ahora. Estuve en la final del Mundial 78 en la cancha, y cuando Argentina salió a la cancha, yo estaba con un grupo familiar, digamos, con una familia en la que había un arquitecto. Y cuando sale Argentina a la cancha, era la cancha de River, la cancha se movía, pero se movía sin metáfora, o sea, yo saltaba sin saltar. Y yo lo miré a ese tío que estaba ahí y le digo, che, esto está temblando. Y me dice, tranquilo, Dani, si tiembla, tiene que temblar, si no tiembla, se quiebra. Si tiembla, no se va a quebrar. Y me parece que acá yo lo pienso esto de la misma manera. Entonces, me parece que no es adaptación, sino me parece que hay transformación. Coincido con que la vida no es la misma, y también coincido en que no sabría muy bien en qué no es la misma. Yo podría decir en qué mi vida no es la misma, digamos, pero de ahí a colectivizarlo no podría. Y lo otro que quería decir, respecto de lo pesimista, optimista, yo me quedo, por eso puse la frase final. El libro de Sadin es terrible, yo se lo filtré mucho, o sea, no sé los que lo leyeron, el libro, terminás te pegás un corchazo después de leerlo a Sadin. Pero él, en ese final, él está planteando cosas que son muy interesantes y que están en línea con lo que yo planteaba antes de la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque el planteo de Deleuze en ese sentido me parece que es insuperable, ¿no? Es desde lo molecular que lo molar puede romperse.
¿no? Es decir, es desde lo pequeño, desde la pequeña intervención, desde las pequeñas uniones, de los pequeños lazos sociales que se van estableciendo, desde esto que estamos haciendo acá, que es intercambiando acerca de nuestra clínica y nuestra teoría, es desde ahí de donde la posibilidad de transformación viene. Por lo menos, a mí me parece que es un pensamiento optimista ese, o realista, no sé. Bueno, no sé qué más decir, me parece que estamos medio en la hora. Lo de cómo escuchar, o lo que decía Miriam de cuál es la diferencia. Yo no sé, claramente hay diferencia, pero lo que quiero plantear fuertemente es que haya diferencia no quiere decir que algo sea mejor que lo otro, ¿no? Es decir, es como la idea de la diversidad. Hay diversidad de posiciones deseantes. ¿Hay mejores que otras? No, hay diversidad. Entonces está claro que cada dispositivo, insisto con lo que decía antes, iluminará sectores y ensombrecerá otros. Que no esté el cuerpo no debe ser menor, de ninguna manera debe ser menor, pero no creo necesariamente que sea peor, es distinto. Eso. Bueno, muchas gracias nuevamente y felicitaciones. Yo lo único Gracias a ustedes. lo único que quiero decir es que me parece que lo de la cancha de River es un recuerdo encubridor tuyo, porque que yo sepa, la única cancha en la Argentina que tiembla es la de Boca Juniors. Bueno, los de Boca dicen que no tiembla, que late. Bueno, pero más o menos. Pero muchas gracias, en serio. Antes, tenés una lista de intervenciones en el chat, tenés como una lista de admiradoras, admiradores, porque muchas felicitaciones, que ya te haremos llegar el chat. Dale, Pero tengo un mensaje importante que decir, que les pedimos por favor a los colegas del colegio y los que no son del colegio, que entremos a la nueva página que tenemos, porque cuantos más o mayores ingresos tengamos, más arriba o en los primeros lugares la podemos encontrar. María, ¿es así como lo expliqué? ¿Está bien? La idea es que entren y circulen y vean y perfecto. la usen y, claro. y que aparezca. En realidad, como cambiamos el dominio, tiene que bueno, que posicionarse. Instalarse, claro. Un poco, perfecto. Claro. Bueno. Bien. Y ahora sí, nos vamos a desmutear todos y te aplaudimos y latimos. Gracias, y Dani. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias, Dani. Gracias. Como siempre, Gracias. Felicitaciones, Daniel. Buenísimo, Dani. Felicitaciones. Gracias a todos por el aporte y el trabajo común, ¿no? Muy interesante, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante. No, Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias. Chau, chau. Saludos a todos los que veo que nos cruzamos de otro. Dani, ¿me vas a mandar el chat? Sí, Estoy mandando, Dani. Dale, va, buenísimo. Ya te lo mandé. Gracias, Dani. Hermoso trabajo. Gracias, Dani. Chao, Mariana. ¿Qué tal, Mariana? Hola, hola, Gloria. ¿Cómo andas? Hola, Gloria. Hola, hola, Dani. ¿Cómo estás? Hola. Lo que tiene el Zoom es que nos falta el cafecito, ¿no? Claro, o sea, los Hola, cuernos. Marina. Sí, sí. Y el pasito. Y el agüita. El pasito. Bueno, gracias, Dani. Gracias, muy chicos. bueno. Gracias a todos y nos vemos. Besitos. Chau, chau. Chau. Chau, Gloria. Ah, ya se fue. Bueno, chau, chau. Chau, chau, buenas noches.